Estas fueron las palabras de una famosa periodista estadounidense, Amelia Harrison, en un momento de absoluta sorpresa. Su periódico La Crónica Global se había ganado el apoyo masivo de sus lectores por su enfoque en reportajes veraces y un estilo imparcial y sin concesiones. Para investigar el pujante sistema de trenes de alta velocidad de un país de Europa del Este, Amelia había viajado a su capital. Sin embargo, lo que se suponía que iba a ser un viaje cómodo se convirtió en una pesadilla. Fue como estar en el infierno, dijo. Aún conmocionada, su siguiente parada era España, en el mismo continente. Debido a esta proximidad geográfica, no albergaba ninguna expectativa cuando fue a cubrir el AVE alta velocidad española. Pero para su asombro, la sorpresa comenzó incluso antes de subir al tren. No solo eso, sino que una serie de acontecimientos inesperados la llevaron a describir su experiencia en España como celestial. ¿Qué fue exactamente lo que vivió? Acompáñenos a descubrirlo. Amelia Harrison era una periodista con más de una década de experiencia en el influyente medio estadounidense La Crónica Global. Su lema era informar solo de lo que ven mis ojos. Su enfoque periodístico justo y sin halagos era muy valorado en la industria y le había granjeado la confianza de innumerables lectores. En esta ocasión su objetivo era la red de alta velocidad de Europa del Este, un proyecto que acaparaba la atención mediática mundial como parte de una estrategia económica expansiva. La construcción de nuevas líneas avanzaba sin cesar, un símbolo de su creciente influencia internacional. Amelia quería verlo con sus propios ojos, experimentar de primera mano el AVE español aclamado como uno de los mejores del mundo y transmitir los detalles con precisión al resto del mundo se convirtió en el nuevo objetivo de Amelia. Tras decidir visitar España, Amelia, que hasta entonces se había desplazado principalmente en coche por Europa, rara vez había utilizado trenes o autobuses y nunca había montado en un tren de alta velocidad. Así se dirigió primero a Madrid, preparándose para tomar el AVE desde la estación de Atocha, 000 kilómetros, que conectaba dos de las principales ciudades de un país de Europa del Este. Amelia se embarcó en esta ruta para comprobar su comodidad. Sin embargo, para su sorpresa, apenas una hora después de partir, la cruda realidad salió a la luz. Este descubrimiento alteró drásticamente la dirección de su reportaje. Para empezar, se enfrentó a un tren que no salió a la hora prevista. El grave retraso desbarató por completo sus planes de viaje y de trabajo. Más tarde, al entrar en el vagón, le esperaba una escena aún más impactante. Al oír tren de alta velocidad, Amelia había imaginado un viaje confortable, pero la realidad era totalmente diferente. Había más pasajeros que asientos. 3 personas se apretujaban en espacios para 2 y otros yacían en el suelo. Además, el ambiente en el vagón estaba cargado por las ruidosas conversaciones de los pasajeros, haciendo imposible cualquier expectativa de comodidad. A esto se sumaba la escasa higiene del vagón, con gente desaliñada y algunos pasajeros fumando y apostando. En un entorno así era imposible descansar adecuadamente. Amelia decidió bajarse antes de lo previsto. Esta breve experiencia la dejó profundamente decepcionada y le hizo preguntarse, ¿eran igual de terribles todos los trenes de alta velocidad en Europa? Amelia era una periodista que trabajaba para un medio de comunicación de renombre en Estados Unidos. No podía escribir un reportaje basado en información incierta. Para despejar sus dudas, decidió investigar los trenes de alta velocidad de varios países europeos. Entre ellos centró su atención en España. 000 kilómetros, que conectaba 2 de las principales ciudades de un país de Europa del Este. Amelia se embarcó en esta ruta para comprobar su comodidad. Sin embargo, para su sorpresa, apenas una hora después de partir, la cruda realidad salió a la luz. Este descubrimiento alteró drásticamente la dirección de su reportaje. Para empezar, se enfrentó a un tren que no salió a la hora prevista. El grave retraso desbarató por completo sus planes de viaje y de trabajo. Más tarde, al entrar en el vagón, le esperaba una escena aún más impactante. Al oír tren de alta velocidad, Amelia había imaginado un viaje confortable, pero la realidad era totalmente diferente. Había más pasajeros que asientos. 3 personas se apretujaban en espacios para 2 y otros yacían en el suelo. Además, el ambiente en el vagón estaba cargado por las ruidosas conversaciones de los pasajeros, haciendo imposible cualquier expectativa de comodidad. 2. Este sería el comienzo de la primera experiencia de Amelia con el AVE. España también está en Europa, así que no debería ser muy diferente del tren de Europa del Este, se dice que pensó Amelia en ese momento. Sin embargo, cuando llegó a la estación de Madrid, Puerta de Atocha, y entró en los aseos, no pudo evitar sorprenderse. 3, 4.
El diseño de los aseos era moderno y luminoso con una suave música de fondo. 5. Pero no sabía cómo comprar un billete. Se sintió perdida frente a la máquina expendedora. No entendía las indicaciones en español y no sabía qué botón pulsar. Amelia empezaba a sentirse ansiosa. Justo en ese momento un hombre español se le acercó. Este hombre llamado Javier Martínez trabajaba como voluntario en la estación de Atocha ayudando a los turistas extranjeros. 6. El señor Martínez entendió que Amelia quería llegar a Sevilla y pacientemente le enseñó a comprar el billete. Además, para que su viaje fuera más enriquecedor, le explicó detalladamente los lugares de interés que debía visitar y le dio algunos consejos para el viaje en tren. Esta serie de acontecimientos permitió a Amelia sentir de primera mano la calidez y el espíritu de ayuda de los españoles. Su expectación por el viaje en el AVE creció aún más. Amelia había viajado por toda Europa durante años y había sentido la amabilidad de la gente en muchos países. Sin embargo, este encuentro le causó una impresión especial. La actitud de querer ayudar a alguien en apuros sin esperar nada a cambio era notablemente diferente de lo que había experimentado en otros países europeos. El señor Martínez, con una sonrisa amable, se despidió con un "que tenga un buen viaje". Mientras Amelia lo veía alejarse, se dio cuenta de que sus ideas preconcebidas sobre España se estaban desmoronando poco a poco. Siendo el mismo continente, ¿cómo podía haber una diferencia tan grande de un lugar a otro? Una pequeña duda comenzó a surgir en su mente. Sin embargo, Amelia no estaba del todo convencida. Quizás solo había tenido la suerte de conocer a una persona amable. Tal vez al subir al AVE le esperaría una situación similar a la de Europa del Este. Su corazón seguía en guardia. La ruta de AVE que Amelia eligió fue la que une Madrid y Sevilla, una de las más transitadas. 7. 8. Al subir las escaleras hacia el andén recordó la pesadilla que había vivido en su viaje anterior: el ruido, la falta de higiene. Si España era igual, no habría necesidad de cambiar su valoración sobre la alta velocidad europea. Pensando así, Amelia se dirigió al andén. Mientras Amelia comprobaba el horario en el andén, escuchó un anuncio inesperado: el tren AVE con destino Sevilla Santa Justa está efectuando su entrada en la vía. Miró su reloj y se quedó atónita. Aceleraba con la suavidad de un deslizamiento y aunque la velocidad aumentaba, su cuerpo apenas sentía la tensión. Amelia contemplaba el paisaje que pasaba velozmente por la ventana, pero el interior del vagón estaba extraordinariamente silencioso y apenas se notaban vibraciones. Incluso daba la sensación de estar inmóvil. ¿Es este el verdadero significado de la alta velocidad?, se preguntó Amelia en su interior. No solo era rápido, sino que también era cómodo. Sin embargo, este encuentro le causó una impresión especial. La actitud de querer ayudar a alguien en apuros sin esperar nada a cambio era notablemente diferente de lo que había experimentado en otros países europeos. El señor Martínez, con una sonrisa amable, se despidió con un "que tenga un buen viaje". Mientras Amelia lo veía alejarse, se dio cuenta de que sus ideas preconcebidas sobre España se estaban desmoronando poco a poco. Sin embargo, lo que se suponía que iba a ser un viaje cómodo se convirtió en una pesadilla. Fue como estar en el infierno, dijo. Aún conmocionada, su siguiente parada era España, en el mismo continente. Debido a esta proximidad geográfica, no albergaba ninguna expectativa cuando fue a cubrir el AVE alta velocidad española. Pero para su asombro, la sorpresa comenzó incluso antes de subir al tren. En Estados Unidos, un retraso de 30 minutos en el tren no es infrecuente, pero en su reportaje en la capital del este, el tren se retrasó varias horas, afectando a todo su itinerario. En este contexto, Amelia empezó a sentir que España era un paraíso para los viajeros. En el instante en que entró en el vagón, Amelia volvió a sorprenderse. Los asientos estaban impecablemente limpios, sin una mota de polvo. El pasillo era espacioso y había un amplio espacio para el equipaje. Encontró su asiento y se sentó con cuidado. El cojín era suave y el respaldo se ajustaba con facilidad. Las ventanas estaban transparentes y el paisaje exterior se veía con total claridad. A la hora de salida, el AVE se puso en marcha suavemente. Amelia notó la sensación de aceleración que experimentaba su cuerpo. En el tren de alta velocidad de Europa del Este, la brusca aceleración la había empujado contra el asiento, pero el AVE español era diferente. Aceleraba con la suavidad de un deslizamiento y aunque la velocidad aumentaba, su cuerpo apenas sentía la tensión. Amelia contemplaba el paisaje que pasaba velozmente por la ventana, pero el interior del vagón estaba extraordinariamente silencioso y apenas se notaban vibraciones.
Incluso daba la sensación de estar inmóvil. ¿Es este el verdadero significado de la alta velocidad?, se preguntó Amelia en su interior. No solo era rápido, sino que también era cómodo. Esa era la esencia del AVE español. Mirando a su alrededor, aunque el tren estaba casi lleno, no se oían conversaciones ruidosas. Los pasajeros admiraban el paisaje, leían o dormían plácidamente. Era una escena completamente diferente a la del tren de Europa del Este. Algo empezó a cambiar en el corazón de Amelia. El AVE continuó su viaje sin contratiempos. Cuando Amelia vio desde la ventanilla los interminables campos de olivos de Andalucía, no pudo evitar contener la respiración. Experimentar de primera mano el AVE español, aclamado como uno de los mejores del mundo, y transmitir los detalles con precisión al resto del mundo se convirtió en el nuevo objetivo de Amelia. Tras decidir visitar España, Amelia, que hasta entonces se había desplazado principalmente en coche por Europa, rara vez había utilizado trenes o autobuses y nunca había montado en un tren de alta velocidad. Así se dirigió primero a Madrid, preparándose para tomar el AVE desde la estación de Atocha. Amelia, como periodista, creía que debía mantener un punto de vista imparcial. Criticar unilateralmente al otro país basándose únicamente en los aspectos positivos de España sería injusto, se amonestó a sí misma. El carrito del servicio pasó. Un asistente de a bordo, tras una respetuosa inclinación, ofreció bebidas y aperitivos. Amelia pidió un café. El asistente respondió con una sonrisa y le entregó el café de forma educada. Cada gesto estaba cuidadosamente pulido. Aceleraba con la suavidad de un deslizamiento y aunque la velocidad aumentaba, su cuerpo apenas sentía la tensión. Amelia contemplaba el paisaje que pasaba velozmente por la ventana, pero el interior del vagón estaba extraordinariamente silencioso y apenas se notaban vibraciones. Incluso daba la sensación de estar inmóvil. ¿Es este el verdadero significado de la alta velocidad?, se preguntó Amelia en su interior. No solo era rápido, sino que también era cómodo. Experimentar de primera mano el AVE español, aclamado como uno de los mejores del mundo, y transmitir los detalles con precisión al resto del mundo se convirtió en el nuevo objetivo de Amelia. Tras decidir visitar España, Amelia, que hasta entonces se había desplazado principalmente en coche por Europa, rara vez había utilizado trenes o autobuses y nunca había montado en un tren de alta velocidad. Así se dirigió primero a Madrid, preparándose para tomar el AVE desde la estación de Atocha. Experimentar de primera mano el AVE español, aclamado como uno de los mejores del mundo, y transmitir los detalles con precisión al resto del mundo se convirtió en el nuevo objetivo de Amelia. Tras decidir visitar España, Amelia, que hasta entonces se había desplazado principalmente en coche por Europa, rara vez había utilizado trenes o autobuses y nunca había montado en un tren de alta velocidad. Así se dirigió primero a Madrid, preparándose para tomar el AVE desde la estación de Atocha. Pero Amelia no quería admitirlo. Esto es solo una diferencia cultural. Estar en silencio no es necesariamente mejor. ¿No es la atmósfera vibrante del otro país también un tipo de encanto?, se debatía Amelia con sus propios prejuicios. La amabilidad del señor Martínez, el servicio del asistente, la limpieza del vagón, todo eran hechos innegables. Pero ella seguía queriendo creer en la superioridad del modelo del Este porque había pasado la mayor parte de su carrera siguiendo su desarrollo. Negarlo sería como negar su propio trabajo. Hasta la fecha así lo sentía Amelia. El AVE continuó su silencioso viaje hacia Sevilla. El tren llegó a la estación de Sevilla Santa Justa, deteniéndose exactamente a la hora prevista. Amelia comprobó su reloj, no había ni un minuto de error. Con una expresión compleja se bajó del tren. Después de terminar su trabajo en Sevilla, Amelia decidió regresar a Madrid al día siguiente. Amelia, como periodista, creía que debía mantener un punto de vista imparcial. Criticar unilateralmente al otro país basándose únicamente en los aspectos positivos de España sería injusto, se amonestó a sí misma. El carrito del servicio pasó. Un asistente de a bordo, tras una respetuosa inclinación, ofreció bebidas y aperitivos. Amelia pidió un café. El asistente respondió con una sonrisa y le entregó el café de forma educada. Cada gesto estaba cuidadosamente pulido. Al volver a su asiento, la mujer española sentada a su lado comía tranquilamente un bocadillo. Estaba envuelto con esmero y la mujer comía en silencio sin hacer ruido. Su consideración por los demás era absoluta. Amelia siguió observando el interior del vagón. Nadie hablaba en voz alta ni por teléfono. Aunque muchas personas miraban sus teléfonos inteligentes, nadie emitía sonido alguno.
Era una escena inimaginable en el tren de alta velocidad de Europa del Este. Experimentar de primera mano el AVE español aclamado como uno de los mejores del mundo y transmitir los detalles con precisión al resto del mundo se convirtió en el nuevo objetivo de Amelia. Tras decidir visitar España, Amelia, que hasta entonces se había desplazado principalmente en coche por Europa, rara vez había utilizado trenes o autobuses y nunca había montado en un tren de alta velocidad. Así se dirigió primero a Madrid, preparándose para tomar el AVE desde la estación de Atocha. Amelia, como periodista, creía que debía mantener un punto de vista imparcial. Criticar unilateralmente al otro país basándose únicamente en los aspectos positivos de España sería injusto, se amonestó a sí misma. El carrito del servicio pasó. Un asistente de a bordo, tras una respetuosa inclinación, ofreció bebidas y aperitivos. Amelia pidió un café. El asistente respondió con una sonrisa y le entregó el café de forma educada. Cada gesto estaba cuidadosamente pulido. Al volver a su asiento, la mujer española sentada a su lado comía tranquilamente un bocadillo. Estaba envuelto con esmero y la mujer comía en silencio sin hacer ruido. Su consideración por los demás era absoluta. Amelia siguió observando el interior del vagón. Nadie hablaba en voz alta ni por teléfono. Aunque muchas personas miraban sus teléfonos inteligentes, nadie emitía sonido alguno. Era una escena inimaginable en el tren de alta velocidad de Europa del Este. Experimentar de primera mano el AVE español aclamado como uno de los mejores del mundo y transmitir los detalles con precisión al resto del mundo se convirtió en el nuevo objetivo de Amelia. Tras decidir visitar España, Amelia, que hasta entonces se había desplazado principalmente en coche por Europa, rara vez había utilizado trenes o autobuses y nunca había montado en un tren de alta velocidad. Así se dirigió primero a Madrid, preparándose para tomar el AVE desde la estación de Atocha. Al volver a su asiento, la mujer española sentada a su lado comía tranquilamente un bocadillo. Estaba envuelto con esmero y la mujer comía en silencio sin hacer ruido. Su consideración por los demás era absoluta. Amelia siguió observando el interior del vagón. Nadie hablaba en voz alta ni por teléfono. Aunque muchas personas miraban sus teléfonos inteligentes, nadie emitía sonido alguno. Era una escena inimaginable en el tren de alta velocidad de Europa del Este. Necesito que hagas una cobertura adicional. El correo detallaba que dicho país estaba a punto de firmar un contrato para la construcción de una línea de alta velocidad con un país norteafricano. Amelia leyó el correo con sentimientos encontrados. Al día siguiente voló al lugar para cubrir la ceremonia de la firma. El lugar estaba abarrotado de medios de comunicación de todo el mundo. El representante de Europa del Este, con expresión de confianza, comenzó su discurso. La tecnología de alta velocidad de nuestro país es la mejor del mundo. Nos sentimos muy orgullosos de poder contribuir al desarrollo de ambos países a través de este contrato. El público aplaudió, pero justo en ese momento un hombre se levantó en la parte de atrás de la sala. Era el ministro de Transportes del país anfitrión. Con expresión seria dijo: disculpen, pero antes de firmar me gustaría confirmar algunas cosas. La sala se quedó en silencio. El ministro sacó unos documentos. El mes pasado su red de alta velocidad sufrió retrasos masivos. También he oído que hay problemas con la gestión de la seguridad de los pasajeros. El rostro del representante del Este cambió. Eso fue un problema temporal. Ya se ha solucionado. Pero el ministro continuó: nuestro país considera la seguridad y la comodidad de nuestros ciudadanos como la máxima prioridad. No solo la velocidad, la fiabilidad es lo importante. La atmósfera en la sala se volvió tensa. Amelia observaba el desarrollo de los acontecimientos conteniendo la respiración. En ese momento se abrió la puerta de la sala y un grupo de técnicos del AVE español entró en silencio. El técnico que lideraba el grupo se adelantó. Disculpen la interrupción. Somos el equipo técnico del AVE de España. El ministro asintió. Resultó que todo había sido planeado. Antes de firmar con el país del Este, el ministro también quería escuchar la propuesta española. El mes pasado su red de alta velocidad sufrió retrasos masivos. También he oído que hay problemas con la gestión de la seguridad de los pasajeros. El rostro del representante del Este cambió. Eso fue un problema temporal. Ya se ha solucionado. Pero el ministro continuó: nuestro país considera la seguridad y la comodidad de nuestros ciudadanos como la máxima prioridad. No solo la velocidad, la fiabilidad es lo importante. La atmósfera en la sala se volvió tensa. Solo deseamos que su país tome la mejor decisión. Esa actitud humilde cambió el ambiente de la sala.
El técnico mostró datos reales, el tiempo medio de retraso anual del AVE es inferior a un minuto. Las encuestas de limpieza a bordo muestran una satisfacción extremadamente alta, y el índice de quejas de los pasajeros es muy bajo. Todas las cifras demostraban el exhaustivo control de calidad de España. A continuación el técnico concluyó: nuestro trabajo no termina con la construcción. Después de la puesta en marcha seguiremos proporcionando apoyo técnico y nos dedicaremos a formar al personal local. Porque creemos que esto es la verdadera cooperación internacional. La sala quedó en silencio. El ministro se levantó lentamente. Agradecemos la propuesta de Europa del Este. Sin embargo, nuestro país ha decidido colaborar con España. El representante del Este se quedó sin palabras. Amelia, al presenciar esta escena, comprendió perfectamente por qué España se había ganado la confianza del mundo. No era solo por su tecnología, sino por su honestidad y su visión a largo plazo. Tras la ceremonia de firma, Amelia tuvo la oportunidad de hablar con los técnicos españoles. El técnico principal, con una sonrisa amable, dijo: no estamos negando en absoluto el modelo de Europa del Este. Cada país tiene sus puntos fuertes. Amelia, al presenciar esta escena, comprendió perfectamente por qué España se había ganado la confianza del mundo. No era solo por su tecnología, sino por su honestidad y su visión a largo plazo. Tras la ceremonia de firma, Amelia tuvo la oportunidad de hablar con los técnicos españoles. El técnico principal, con una sonrisa amable, dijo: no estamos negando en absoluto el modelo de Europa del Este. Cada país tiene sus puntos fuertes. Amelia preguntó: pero, ¿no es obvio que España es superior? El técnico negó con la cabeza: no es una cuestión de superioridad, sino de prioridades. Ellos valoran la velocidad y la expansión, y esa es también una elección válida. Nosotros valoramos la seguridad y la fiabilidad. Esa es también una elección. Estas palabras calaron hondo en Amelia. El técnico continuó: el hecho de que el AVE funcione puntualmente no es solo gracias a los técnicos. Los pasajeros que pasaban el tiempo en silencio en el vagón practicando la consideración por los demás como algo natural. Los atentos asistentes de a bordo con la sinceridad implícita en cada uno de sus gestos. Todos los pensamientos se conectaron. Amelia comenzó a reflexionar sobre sí misma. Se había obsesionado con seguir el desarrollo del país del Este y había perdido de vista lo esencial. El valor no reside únicamente en la velocidad o la escala. Amelia observaba el desarrollo de los acontecimientos conteniendo la respiración. En ese momento se abrió la puerta de la sala y un grupo de técnicos del AVE español entró en silencio. El técnico que lideraba el grupo se adelantó. Disculpen la interrupción. Somos el equipo técnico del AVE de España. El ministro asintió. Resultó que todo había sido planeado. Antes de firmar con el país del Este, el ministro también quería escuchar la propuesta española. Bajo cada una de esas luces había vidas de personas, cada una viviendo en armonía con los demás. Así lo sintió Amelia. Al día siguiente su artículo se hizo viral en Internet, recibiendo numerosos comentarios de los lectores. Un artículo brillante escrito desde una perspectiva imparcial. Ha captado la esencia de España. Esto sí que es periodismo. Amelia leyó los comentarios de los lectores con una sonrisa. Había crecido como periodista y como persona. Mantener la limpieza del vagón es por consideración al siguiente usuario. Viajar en silencio es para tener en cuenta la comodidad de los que te rodean. Todo surge de la consideración hacia los demás. Y esa es precisamente la razón por la que España se ha ganado la confianza del mundo. Tras terminar el reportaje, Amelia respiró hondo. Contempló el paisaje nocturno de Madrid desde la ventana. Innumerables luces brillaban en silencio. Solo deseamos que su país tome la mejor decisión. Esa actitud humilde cambió el ambiente de la sala. El técnico mostró datos reales: el tiempo medio de retraso anual del AVE es inferior a un minuto. Las encuestas de limpieza a bordo muestran una satisfacción extremadamente alta, y el índice de quejas de los pasajeros es muy bajo. Todas las cifras demostraban el exhaustivo control de calidad de España. A continuación el técnico concluyó: nuestro trabajo no termina con la construcción. El mes pasado su red de alta velocidad sufrió retrasos masivos. También he oído que hay problemas con la gestión de la seguridad de los pasajeros. El rostro del representante del Este cambió. Eso fue un problema temporal. Ya se ha solucionado. Pero el ministro continuó: nuestro país considera la seguridad y la comodidad de nuestros ciudadanos como la máxima prioridad.
No solo la velocidad, la fiabilidad es lo importante. La atmósfera en la sala se volvió tensa.